Buenos días, mi nombre es Eduardo Castro, soy gerente general de Tecnoera. Acá me acompaña Rodrigo Pérez, que es nuestro consultor, el gerente de consultoría. Organizamos este webinar que se llama Estrategia de Seguridad Informática y Oportunidades y Continuidad Operativa para Fortalecer tu Empresa. Básicamente son dos charlas, una mía, una de Rodrigo. Estimamos más o menos que la duración total de este webinar iban a ser unas 2 horas. Vamos a tratar de demorarnos un poquitito menos, de no pasarnos. Eh, Así que eso por el momento. Para los que no conocen mucho de Tecnoera, nosotros somos una empresa de telecomunicaciones y servicios cloud que operamos en Viña del Mar, Santiago, principalmente, y tenemos clientes desde Iquique hasta Talca, con servicios de internet, nube, telefonía, seguridad, administración de redes, ese tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a partir. Bueno, el objetivo de hoy día, lo que queremos lograr con Rodrigo, es poder darles a entender el concepto de tener una visión holística sobre la seguridad, sobre los temas de ciberseguridad, de la protección de los datos, de la continuidad operacional, porque, bueno, él en particular le va a mostrar mucha evidencia que sin tener una estrategia que aborde desde arriba hacia abajo, es muy difícil tomar este tema. Otra cosa que queremos lograr es que ustedes puedan entender si la seguridad informática representa o no representa tanto trabajo para el negocio en particular de ustedes. Hay empresas hay empresas que definitivamente tienen que trabajar mucho en esto y otras que no tanto, pero todas tienen que estar preocupadas de la seguridad. En una empresa, pongámoslo, muy pequeña que solamente presta, voy a poner un ejemplo, asesoría medioambiental, trabajan 2 o 3 personas. Ahí muchas veces dicen la ciberseguridad no es para mí. Efectivamente, en los grandes rasgos no, pero sí en el contexto general lo es. Y eso se soluciona básicamente no dejando de lado algunos aspectos críticos de seguridad que hay que tener. Como así en la casa nosotros en la noche dormimos con la puerta cerrada y las ventanas cerradas, hay cosas esenciales en la seguridad, como tener los computadores actualizados, los software actualizados, no usar software pirata, que es como la esencia de todo, en realidad, para que esto funcione. O sea, ¿ya? El enfoque holístico, la visión holística de la ciberseguridad, básicamente tiene que ver para eliminar entropía. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en medianas y grandes empresas en esta charla. Cuando se administra una empresa, ya sea en la área de operaciones, de administración, gerencias generales, directorio, normalmente esos cargos no son personas que tienen conocimientos muy elevados de seguridad. Entonces, el concepto de entender si ellos están seguros o no seguros se transforma en algo un poco incierto. Es como que no hay certeza con respecto a qué tan expuesto estoy yo en la compañía o la compañía. Entonces, el concepto de visión holística, y lo que vamos a tratar en esta charla mía, es cómo yo puedo abordar este tema para tener un poco más de certeza con respecto a los problemas o los posibles problemas de seguridad que podría tener el negocio. ¿Ya? Simplemente bajar la entropía. Y implementar un sistema de este tipo, que va muy de la mano de verlo desde el directorio, de la alta gerencia, es más o menos complicado para unos y para otros. En medianas empresas y en grandes empresas, en crecimiento que le llamamos nosotros, normalmente ya están como un poco familiarizados con los sistemas de gestión y pueden
se les puede simplificar un poco el tema. Normalmente las empresas más chicas no tienen esta facilidad, no tienen esta expertise, pero también tienen menos activos, menos locaciones que necesitan controlar la seguridad. Entonces, ¿qué factores incrementan la complejidad de abordar un sistema de gestión de la seguridad y una visión holística al respecto? Es obviamente la madurez organizacional, en distintos tipos. Madurez en cuanto a años, madurez en cuanto a la gestión de la compañía, de sus líderes. Los otros son los recursos disponibles, que principalmente tienen que ver con recursos monetarios para realizar las acciones, y también los recursos que ocupan informáticamente porque podrían ser de riesgo. Lo otro que también incrementa la complejidad es la resistencia al cambio que se genera en las empresas, porque muchas veces estos temas tienen que cambiar la cultura interna, y hay empresas que tienen este tipo de problemas de resistencia al cambio con implementar nuevos sistemas. Y posteriormente, otro factor que incrementa la complejidad es el entorno IT. Pueden tener muchos activos, muchas locaciones, no tienen absolutamente o muy poca documentación o nada de documentación, y el concepto de llevar un sistema de gestión de la seguridad y de la continuidad operacional hace ver como que es como una montaña de desafíos para poder mantener este tema controlado. ¿Qué factores simplifican la implementación? Una alta dirección comprometida. Normalmente, por la experiencia que tenemos nosotros, cuando un directorio dice tenemos que abordar los temas de seguridad, todo se simplifica. Cuando un directorio no tiene eso como dentro de sus planes, se complica bastante, ¿ya? Pero bueno, la alta dirección, hablamos del directorio y también de la gerencia general o la primera línea de gerencia, que está comprometida, lo simplifica demasiado. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque de alguna manera un sistema con visión holística es una mirada desde lo general hacia lo específico y no de lo específico hacia lo general, ¿ya? Si en la empresa existe una cultura de seguridad existente, ya sea incluso una cultura de seguridad física, también simplifica bastante el tema. Cuando las empresas no tienen cultura de seguridad física y tampoco informática, se complica, pero si hay una existencia de aquello, es un simplificador de la implementación. Lo otro, es tan importante como el de la alta dirección comprometida, es la experiencia previa con mejora continua. O sea, que la empresa tenga un sistema de gestión como una ISO 9001, donde tienen el concepto de gestión de conformidades, no conformidades, del control de los procesos, de stakeholders. Eso lo simplifica bastante, ¿ya? Y lo otro es que en el equipo exista tecnología y haya personas o la compañía tenga experiencia implementando sistemas de seguridad. Aprovecho de comentar que si quieren ir haciendo consultas, pueden ir haciendo en el chat. Se sigue conectando personas. Yo voy a ir avanzando y Rodrigo, aquí que está al lado mío, me va diciendo que hicieron alguna pregunta. Espero que no lo dejamos para el final necesariamente. De hecho, es positivo que se vaya generando un diálogo, así que cualquier duda vayan preguntándonos. Sí. Bueno, entrando un poco más en terreno, la seguridad física con la ciberseguridad es algo que se ha ido entrelazando. Cuando a los que le ha tocado visitar un data center, no solo van a ver firewalls o elementos de seguridad tecnológicos, sino que los lugares están cerrados con rejas perimetrales, hay guardias de seguridad, hay sistemas de monitoreo, hay protocolos de ingreso.
¿Y básicamente para qué? Para proteger el activo tecnológico que hay adentro. Entonces, en las empresas que tienen activos tecnológicos internamente, y sin entrar en mayor detalle, por ejemplo, el preocuparse de dónde están conectados los switches, de que hayan racks que estén con llave, o computadores que contengan información confidencial y cosas por el estilo, se comienzan a implementar resguardos. Y esa es un poco la era que hemos estado enfrentando en los últimos 10 años con respecto a que la seguridad física con la ciberseguridad se comienzan a trabajar como una cosa en conjunta. A ver, igual se trabaja de manera conjunta, pero son cosas distintas. En seguridad física está la seguridad de las personas, está la seguridad de las dependencias, y en ciberseguridad está la seguridad de las dependencias críticas o de los activos críticos con respecto a lo físico, ¿ya? Pero se mira desde el mismo aspecto como seguridad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día y por qué estamos en conversaciones nosotros? Es por el panorama global. Hay una transformación digital acelerada. Nosotros cada vez tenemos más cosas nuevas, aparecen más cosas nuevas, nuevos dispositivos, nuevas implementaciones, y comienza como a uno a perder foco con respecto a todos los dispositivos que tienen una IP, que podría representar un riesgo de seguridad para la empresa, ¿ya? O nuevos sistemas de control, nuevos sistemas de gestión, nuevas herramientas de software, cosas por el estilo que van pasando. Lo otro es que también a nivel global ha habido una campaña de conciencia y capacitación que ha facilitado bastante el que hoy día incluso estemos juntos, porque en televisión, en las radios, se está diciendo de que aparecen el ransomware, capturas de datos. Este año o este último año hemos tenido la caída de 2 data centers importantes con ataques, y eso ha ido haciendo que las personas tengan conciencia. El gobierno en sí mismo sacó un decreto de ley que con respecto a la ciberseguridad, después del ataque que hubo con IFX, con GTD, donde se vieron entidades gubernamentales involucradas. De hecho, el portal de compras del Estado estuvo detenido durante semanas, y eso ha ido haciendo de que este tema se haya hecho más popular y reactivo y proactivo en algunas instancias, ¿ya? Y como les comenté en un momento, todo este tema de la transformación digital acelerada hace que la innovación tecnológica, a medida que más vaya avanzando, genere amenazas. No sé, personal. Sí. Pasa es que un par de personas no podían ver la presentación. Entonces les sugerí que se reconectaran porque el resto parece que lo está viendo bien. Bueno, el sistema de gestión o la gestión de la seguridad de la información y la continuidad operacional es una herramienta que nosotros invitamos a la empresa a utilizar, porque tiene que ser coherente con el negocio. Las necesidades de seguridad de la información y continuidad operacional que tiene la empresa A con la empresa B, incluso que estén en el mismo rubro, son bastante distintas, ¿ya? No existe una solución de seguridad que se aplique al rubro automotriz, al rubro manufacturero, que sea, oye, yo compra este paquete, este entorno de seguridad, porque este es el que protege al rubro. No, eso no existe. Pueden ser empresas del mismo rubro, pero que tienen necesidades de seguridad y de información totalmente distintas. Entonces, el tener un sistema de gestión de la seguridad de la información y continuidad operacional que analice los riesgos, donde invite a compartir riesgos, aceptar riesgos, evitar riesgos, tratar riesgos o monitorear riesgos, tenga que ver en relación a mis activos tecnológicos, ¿ya? Todas las empresas no tienen exactamente los mismos activos tecnológicos, y lo que puede pasar, yéndonos al extremo de una empresa muy pequeña, es que cuando comiencen a analizar los riesgos, parece que tienen que levantar la mano. Sí, Sí.
Carlos Gallardo, que señala que todavía no le funciona la presentación. ¿Puedes detener la presentación y volverla a compartir? Vamos a ver. Ahí está. Ahí se pueden confirmar. Alejandro Magalla, tú que estás remoto, ¿la pueden ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto, vamos a avanzar. Carlos, Sebastián, nos comentan por el chat si es que pueden ver la presentación. La de Luis la volvimos a levantar. De todos modos, esta grabación, tengo entendido que se está grabando y va a estar, Sí, se está grabándose y va a estar posteriormente en el link de la página web. perfecto. Bueno, Sebastián, Carlos, igual va a estar en la página web el video, va a estar en nuestro canal de YouTube y vamos a compartir la presentación también. Sí, Así que para que pierdan cuidado. sí. Sí, qué lástima que no lo puedan ver, quizás intentan en otro browser o algo por el estilo, Claro. porque al parecer son ellos dos nomás que están con el problema. Lo sentimos mucho. Bueno, volviendo al tema del sistema de gestión de la seguridad de la información, este esquema donde se analizan los activos y las locaciones de la empresa para generar acciones, es la que posteriormente, en base a un análisis técnico, perdón, un análisis no técnico, sino que un análisis situacional con respecto a las amenazas del negocio, se hacen las inversiones y gastos pertinentes en base a acciones y no a lo que nosotros creemos que podría ser seguro para nuestra empresa. ¿Ya? Rodrigo va a entrar harto en ese detalle. Bueno, ¿cómo manejamos el concepto de seguridad holística? La idea es que se adopte el concepto en la empresa, en el cual se diga, ok, yo no solamente estoy preocupado de la información y la continuidad operacional respecto a lo que son los servidores, los computadores, los datos, sino que también al tema físico. Cuando se hace una certificación ISO 27000 y cosas por el estilo, los consultores incluso se preocupan de cosas tan absurdas como, o sea, que parecen ser absurdas, pero como que, oye, el computador del diseñador de productos, cuando la gente va pasando por la calle puede mirar lo que sale en su pantalla, o cosas por el estilo, que la llaman ingeniería social. Y todo ese tipo de cosas se comienzan a manejar y no solamente nos empezamos a preocupar del firewall, del antivirus, del anti-spam o del sistema anti-phishing. ¿Y cómo se logra eso? Implementando cultura organizacional, velando por un cumplimiento normativo, manejando la gestión de los riesgos y velando por la continuidad del negocio. ¿Ya? Y eso básicamente con el objetivo de formar una defensa más fuerte y eficiente contra amenazas. Vuelvo a insistir, a mí por lo menos yo no soy de la teoría de asustar a la gente ni nada por el estilo. A medida que más chica es la empresa o menos activos tecnológicos tiene, más fácil de abordar es, y esto se transforma como en un problema de subsistencia que tenemos a veces las personas, de qué tan seguro es mi casa, si estoy en un condominio, no estoy en un condominio, si vivo en el campo. Y en base a eso, ¿qué medidas tomo yo? Porque también en los análisis de riesgo uno puede decir asumo. O sea, yo podría decir perfectamente, oye, si a mí me hacen un ransomware, ¿voy a hacer algo al respecto? No, lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque quizás no tiene un costo mayor para mí, etcétera. No es que haya que implementar todas las bombas atómicas de defensa, los misiles antiaéreos que uno necesite. Bueno, la cultura organizacional, cuando se implementan estos sistemas de gestión, se hacen capacitaciones y actividades para generar conciencia y educación sobre las amenazas. Aquí en este aspecto se le habla a las personas sobre el phishing, sobre qué es lo que podría ocasionar para la organización un evento de ataque, cuáles podrían ser las consecuencias. Y eso se hace desde la alta dirección hasta la última persona en el organigrama de la empresa.
la cultura organizacional es un compromiso de la dirección, porque cuando se hace conciencia de educación normalmente se hace parte con una estructura de capacitaciones, pero posteriormente hay que seguir reforzándola. Y hay otras cosas que vamos a ver al final de esta PPT que se utilizan como para poder seguir dándole continuidad. Porque el hecho de hacerlo una sola vez no es suficiente, que hay un refuerzo. Esto es como para lo que fue y lo que es todavía los prevencionistas de riesgo en las empresas. Y se parece bastante el proceso, por eso yo digo que de lo físico se une con lo cibernético, porque los prevencionistas de riesgo son obligatorios para ciertas empresas. Y ya tenemos algunos indicios de que eso está pasando para la ciberseguridad, porque el gobierno con esta nueva ley estableció que ciertas empresas tienen por obligación tratar estos temas. Que eso en concreto va a significar que existan oficiales de seguridad, personal competente de ciberseguridad y cosas por el estilo que ya existen en el mercado. Entonces, vamos avanzando en ese tema. Bueno, la comunicación abierta y continua tiene que ver mucho con el tema de generar oportunidades de mejora, no conformidad o posibles incidentes de seguridad donde participe la comunidad de la empresa. Donde hay personas que dicen, oye, yo encuentro que podría pasar esto, que se trate. Después se vea si es pertinente o no pertinente. Y también revisar las políticas de la empresa para ver si hay procedimientos claros con respecto a estas facilidades y estas metodologías para abordar los temas de seguridad de la empresa. ¿Ya? Y bueno, lo que es el proceso de evaluación y mejora continua que tiene cualquier sistema de gestión ya sea de seguridad o de la mejora continua de calidad. Aquí en Chile, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cumplimientos legales. Tenemos la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada o protección de datos personales, que básicamente involucra que empresas que tengan manejo de datos personales y cosas por el estilo, hay penas al respecto, por lo cual en el análisis de riesgo hay que ver en qué ocasiones nosotros podríamos tener alguna deficiencia en ese tipo de cosas. También sobre los delitos informáticos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que le ha puesto mucho punch a este tema de hacer cumplimiento normativo, por la responsabilidad legal de los representantes legales y de los dueños de la empresa. Y últimamente el tema del marco de la ciberseguridad. El marco de la ciberseguridad, esta ley salió, si no me equivoco, en abril, Rodrigo, por ahí, marzo-abril. Claro. Y se dieron un año para establecer la norma técnica, que creo que se llama. Que hoy en día básicamente están como los lineamientos generales y después van a decir qué hay que hacer y cuáles van a ser las consecuencias de no hacerlo. Entonces, para ir entendiendo la visión holística, tenemos cultura organizacional, que básicamente entran capacitación y cosas por el estilo. Vamos entendiendo de que las empresas tienen un cumplimiento legal que tiene relación con los temas informáticos y también hay un cumplimiento sectorial. Entonces, cuando uno tiene clientes del rubro financiero, salud, proveedores de cloud, telecomunicaciones, servicios públicos de energía, gobierno, administración pública, retail y comercio electrónico, o la señora o la empresa que fabrica alimentos, que no aparece acá, ellos en algunos casos tienen cumplimientos que se lo establece el gobierno, como el tema del financiero, que está regulado por la CMF, creo que se llama. ¿Sí? Por la CMF, y que básicamente eso dice de que cualquier empresa que sea proveedora de una empresa del mundo financiero tiene que cumplir con respecto a ciertos estándares de seguridad, de gestión de la información y continuidad operacional para los servicios que le está prestando al mundo financiero. En el rubro de la salud también hay algunas normativas que no son tan duras con respecto al sistema de la información, pero con el tema de la ley nueva que salió de ciberseguridad, las empresas del rubro salud, los proveedores de telecomunicaciones, servicios públicos de energía, y
en concreto van a tener obligaciones que todos sus proveedores van a tener que cumplir para ser proveedores de estas entidades. O sea, hablemos hasta finales del año pasado, cuando uno hablaba con una empresa de energética, voy a decir un nombre para que más o menos entiendan a qué segmento me refiero, no es precisamente un Chiquinta, un Eléctrica de Arica o cosas por el estilo. Ellos no pedían a sus proveedores que estuvieran certificados ISO 27000 o que demostraran tener un sistema de gestión de la información de continuidad operacional. Pero hoy en día, como salió esta nueva ley, ellos ya se están preparando para tener sistemas de gestión de la información y están empezando a conversar con sus proveedores para decirles de que viene una exigencia con respecto a de que ellos también tienen que cumplir ciertas normativas porque el entorno del cumplimiento sectorial exige que todos los proveedores críticos de ellos estén con alguna certificación o con un sistema de gestión de la seguridad demostrable. Después, hay cumplimiento cliente. Cuando hablamos de cumplimiento sectorial es porque básicamente lo pide un sector, viene normado por el gobierno, por la entidad que lo regula, ¿cierto? Está el cumplimiento legal que lo pide el gobierno, pero también hay un cumplimiento con cliente. Y básicamente, y va un poco de la mano con la ley, que un cliente te pide la protección de sus datos personales. Si una empresa la hackean con su portal web o su sitio de compra, donde está, y se conocen que ahí tú alguna vez compraste y aparece tu dirección y cosas por el estilo, es algo grave. Podría demandarlo y podrían tener problemas con la ley. Quizás nadie lo va a hacer porque que salga tu nombre y tu dirección no medita contratar a un abogado para que lo haga, pero sí se pueden hacer los canales de denuncia y sí afecta la reputación de esa empresa. ¿Ya? Lo mismo con el cumplimiento de estándares y certificaciones requeridas por algunos clientes. No estando en los sectores que nombré anteriormente, principalmente los clientes más grandes están pidiendo hoy en día que se cumplan ciertos estándares y certificaciones que tienen que ver con la seguridad y continuidad operacional. Y por tercera parte, no solo decir, oye, tú dime cómo estás seguro, cómo tratas tu seguridad, sino que, ok, si te pasa, ¿cómo tú te paras? ¿Cómo vuelves a caminar? Y eso también es algo que se trata en los sistemas de gestión de la seguridad y la continuidad operacional. Entonces, para ir un poco como ordenando la información y que les haga clic el tema de la seguridad física con la ciberseguridad, ambos tienen riesgos externos. La ciberseguridad están los riesgos que vienen de afuera, que son normalmente nosotros de los que más nos preocupamos, que nos ataquen de afuera, que hagan un externo y nos complique nuestra operación. Que la seguridad física pasa lo mismo, que venga alguien de afuera y entre a mi dependencia, en ciberseguridad que venga alguien de afuera y rompa mi seguridad informática, como los riesgos internos, que en la seguridad física son los accidentes laborales, ¿cierto? O cualquier problema que se genere físicamente dentro de la organización, y en ciberseguridad son los riesgos internos, que básicamente ¿qué son las cosas que puede hacer que rompan la seguridad de la información personas que trabajan dentro de la empresa, ya sea consciente o inconscientemente. Y en la seguridad física nosotros sabemos que existen los accidentes laborales, ¿cierto? Pero en ciberseguridad también conocemos los accidentes informáticos. Que un accidente informático es que el área de sistema borró sin querer la información o se equivocó en algo y hubo pérdida de continuidad operacional o de información o lo que sea. Con respecto a las políticas de ciberseguridad, para una visión holística de la seguridad, cuando nos imaginamos una gran empresa internacional, esa empresa tiene política de calidad, política de seguridad y salud ocupacional, que es como lo físico, de seguridad de la información, que es lo cibernético,
y de continuidad del negocio, que básicamente es como la empresa sigue operando frente a desastre físico o cibernético. Ya una empresa que no es internacional, quizá un poco más del país, pero grande, tiene una política de calidad, de seguridad de la información y de continuidad del negocio. Una empresa grande. Y después empieza a venir las que ya son un poco más chicas o más específicas, que tienen política de calidad y de la seguridad de la información, sin continuidad del negocio. Y en concreto, lo que queda para, entre comillas, no estar como fuera de este esquema, son las que tienen una política de seguridad de la información. Si una empresa no tiene estas categorías, estas cuatro, no cuadra sobre estas cuatro, básicamente es una empresa que está en entropía respecto a la seguridad de la información, o simplemente no se ha preocupado y no le ha pasado nada porque la vida es buena. En un sistema de gestión donde hay que manejar la visión holísticamente, se identifican los procesos de la empresa. Y dentro de los procesos se establecen los clientes, de cómo opera el negocio, y también se definen los procesos críticos. El concepto de manejar procesos críticos va muy asociado con la continuidad del negocio, y a los procesos críticos se le hacen tratamientos distintos con respecto a los procesos tradicionales, pero se tiene que tener claridad de esto para poder manejar un sistema de gestión. Lo otro es la alocación y los activos tecnológicos. El tener definido, ok, yo tengo casa matrices, bodega, lo tengo todo en uno solo lado, y cuáles son mis activos. Tengo servidores, tengo computadores, tengo dispositivos móviles, ya sean míos o de los empleados, qué sistemas operativos tengo, las aplicaciones, y hay que hacer un análisis no inicialmente completo, sino que es decir, cuáles son los con los que yo interactúo realmente, y también tener visibilidad hoy en día de las dependencias de proveedores tecnológicos que, como nosotros o como los internacionales, como Google, como Amazon, que hoy en día uno maneja información en su dependencia. Aquí el contexto de incluso nosotros, como Tecnoera, Google, Amazon, Huawei Cloud, todos nos vendemos por ser seguros, pero insisto, y ha pasado, ya hace poco tuvimos un caso con Microsoft, que los errores existen, y hay que tener planes de contingencia para con respecto a toda esa información de que se puso en la nube. No es que la nube sea algo que no pueda fallar, y esos planes de contingencia normalmente los ofrecen de base los proveedores, o en la letra chica o en la conversación más profunda aparece cómo se le puede dar más resiliencia a esos servicios de nube, o cómo tú podrías tener más resiliencia en caso de que el servicio de nube tenga algún incidente en el día de mañana. Entonces, teniendo todo estas piezas, se maneja una matriz de riesgo. Y las matrices de riesgo, dependiendo del tamaño de la empresa, tienen varias. Algunos tienen la de los sistemas de gestión de la calidad, otro de riesgos ocupacionales, del sistema de la información, de continuidad operacional de negocio, y ahí uno puede establecer si las unifica o las maneja por separado. Nosotros, con la experiencia que tenemos, normalmente recomendamos manejarlas unificadas. Es como, si bien aquí hay que tener una visión muy general con respecto al servicio, el ir solamente a conversar temas de riesgo de seguridad y después de riesgo de los servicios o de los productos, le quita un poco el concepto general que tiene que ver en tratar de manejar una matriz de riesgo con respecto a todos los procesos importantes de la empresa. Y en las matrices de riesgo hay un esquema que es súper estándar, que algunos lo modifican o lo manejan por igual, que básicamente es la identificación del riesgo, la categorización de qué tan probable sea que sea,
el impacto que tiene en la empresa, la prioridad que tiene ese tema para tratarlo y las acciones, o sea, cómo se trata. Si se transfiere, se acepta, se evita, se trata, se monitorea ese riesgo identificado. Y básicamente, una vez teniendo eso, se generan las acciones que tienen que ver con lo que se decidieron. O sea, se dijo, vamos a tratar esto, ok, ¿cuáles son las acciones para bajarle el riesgo o la probabilidad de riesgo o el impacto, pero principalmente la probabilidad de riesgo a esto en base a gestiones que nosotros hagamos? Entonces, ya llegando hasta acá, es mucho más fácil para las áreas operacionales, las áreas de TI, de hablar con la gerencia, con el directorio, para pedir presupuesto, porque se hace un trabajo donde se identifican los riesgos que la empresa puede estar teniendo y que obviamente lo que está en la matriz le va a hacer sentido a todo aquel que trabaje en la compañía, y se discute la probabilidad del impacto y se dice, mira, las acciones las tenemos que hacer con recursos existentes, con recursos externos, o tenemos que contratar o comprar, pero se engancha la necesidad se engancha la necesidad de gastar dinero o de gastar recursos existentes en un riesgo que está totalmente relacionado con el negocio, con una actividad en particular. Y eso es lo que acá nosotros demostramos que está como en el medio. O sea, nosotros si somos muy expertos en computación o en telecomunicaciones, normalmente decimos, oh, compremos este firewall para solucionar tal cosa del impacto del negocio. Aquí este tema, y en eso se hace como un análisis del riesgo de abajo hacia arriba, que podría resultar un buen análisis o un mal análisis como el de arriba hacia abajo, que dice, en base a este riesgo, nosotros debiésemos efectuar estas acciones de informática o técnicas. Pero es muy difícil convencer a las áreas de gerencia que les contaba en un principio, que nunca son expertos en informática ni en los directorios, de una acción que en particular va a afectar un riesgo del negocio. Es difícil, es muy difícil conseguir presupuesto. Bueno, no voy a entrar tanto en detalle porque Rodrigo va a hablar de eso. Entonces, estos sistemas de gestión donde se trabaja en la seguridad y continuidad operacional del negocio, se hace todo un esquema de trabajo que normalmente es anual, donde se revisan las políticas que se establecen para la seguridad de la información. Trimestralmente se hace una discusión de los posibles riesgos que van apareciendo en la compañía, porque la compañía, a medida que va mutando sus estrategias comerciales, el entorno del mercado, los riesgos que van mutando trimestre a trimestre, a veces, por lo menos por mi experiencia, es muy raro que de un trimestre a otro no aparezca nada. O normalmente si no aparece nada, se saca algo, se dice, mira, si este riesgo, esta acción se trató, entonces ya, y sigue con la misma calificación de riesgo, sí, quedó con la misma calificación de riesgo, ok. Pero es muy importante que la mejora continua tenga que ver con una planificación con respecto a discusiones, revisiones y a la gestión de vulnerabilidades detectadas, que básicamente que son las acciones. Y las acciones que vienen de esta discusión de la matriz de riesgo, se hacen reuniones periódicas donde el equipo las trata pensando en que en un trimestre más va a haber que rendir cuentas en relación al avance de las acciones. Y ahí no solamente viene un tema técnico, sino que la idea, como hablamos de un principio, es involucrar a toda la organización e integrar otros procesos y hacer transversalidad y comunicación con otras áreas. No es solamente un problema no es solamente un problema o una solución que tiene que ver el área de informática. La idea es que sea inclusivo con el área de recursos humanos y cosas por el estilo, que tienen otra visión con respecto al área, donde quizás posiblemente se hagan comunicados a la empresa, se hagan capacitaciones y cosas por el estilo, que más adelante algo voy a tocar de eso. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda al respecto, ¿no? En el chat. No, bueno.
no lo de la pantalla. Perfecto. La continuidad del negocio. Durante toda esta conversación hemos ido hablando de gestión de la seguridad y continuidad del negocio. ¿Se puede tratar solamente de un sistema de gestión de la seguridad? ¿O se puede tratar solamente de un sistema de gestión de continuidad de negocio? Pero nosotros, en base a lo que hemos visto, que las empresas medianas y las grandes en crecimiento, sus sistemas son tan importantes para la continuidad de negocio que recomendamos tratarlas juntas, porque continuidad de negocio en sí no solamente tiene que ver con lo informático. Continuidad de negocio tiene que ver con un incendio, con problemas de saqueo y cosas por el estilo, que también pueden ser tratadas en un sistema de gestión de la seguridad de la información y continuidad operacional. Por la recomendación que nosotros hablamos de hacer una unificada. ¿Ya? Eso. Ahora, con respecto al modelo preventivo del delito, que es otra cosa que hay que manejar en este esquema de seguridad holística, está la detección y prevención de los delitos informáticos, que las empresas, y aquí, bueno, yo no me manejo mucho en eso, pero hay en el compliance, la empresa tiene que establecer de que qué hace la empresa por prevenir de que su empresa genere delitos informáticos a terceros. ¿Ya? Está otro tema de lo que son los controles de acceso y las auditorías, la formación de la conciencia de los empleados con respecto a la prevención del delito, la protección de datos y privacidad de lo que maneja la empresa y el cumplimiento y responsabilidad con respecto a lo contractual y a lo legal. Modelo de prevención del delito, y creo que está Javier conectado por ahí, creo que aplica para absolutamente toda la empresa y hay distintas categorías dependiendo del tamaño de la empresa, si es que tiene que ser una persona externa o una persona completamente dedicada o el representante legal quien vele por esto. Con respecto a este plan, a este sistema de gestión, obviamente tiene que ir enlazado con auditorías y en el caso de la seguridad con pruebas de penetración. Básicamente esto como que le pone un poco más de presión a la mejora continua, donde uno empieza a hacer todo un trabajo de revisión de matrices de riesgo y cosas por el estilo, y dice que está resolviendo, tratando, lo que sea, con respecto a acciones, pero vamos un poco a la realidad. O sea, ¿qué opina un experto externo en relación a cómo estamos tratando los riesgos? Que él como externo podría ver que nosotros no estamos viendo. Y las pruebas de penetración básicamente es una ética de hacking que dice, ok, tú dices que estás tratando esto, veamos qué tan seguro está lo que están haciendo. Aquí hay una pregunta Aquí de Kevin. Desde su visión y experiencia como expertos, ¿cuál o cuáles dirían que son los delitos informáticos en lo que más incurren las empresas desde la inexperiencia? Bueno, eso vamos a hablar un poquito de ello en la siguiente presentación, pero por lo general tiene que ver con la capa humana, que es lo que hablábamos realmente como la seguridad física también. Vamos a ver que hay una estadística de cuáles son los ataques que más se hacen en Chile y lo que más se hacen en la región. Pero, por ejemplo, uno de ellos es el phishing, y eso básicamente tiene que ver con capacitación de los usuarios, donde muchas veces nos quedamos con decir, entregué un manual de buenas prácticas, el usuario me lo firmó y con eso cumplí. Y ni siquiera se hace eso a veces. En realidad, la capacitación de las personas es fundamental, porque por ahí es donde la mayoría de las veces se entra a los sistemas. Eso lo digo. Aquí me pilló, ¿cómo se llama? Ah, mira que bueno, tengo para hacer eso. Como para ir resumiendo el sistema de gestión de seguridad y continuidad operacional,
Cultura, información y capacitación. O sea, eso es primordial con respecto al título de la misma. Si una empresa va a implementar un sistema de gestión de la información y contenido operacional, el desarrollarlo dentro de la cultura organizacional, informar y capacitar es algo primordial para que la empresa lo empiece a vivir. Nosotros tenemos 24 años en el mercado y cuando comenzamos a vivir un proceso de gestión, la mentalidad de las personas que trabajamos en la empresa cambia. Y es como que, de alguna manera, diciéndolo chistosamente, uno se transforma como un cepulín. Empieza a entender que hay ciertas cosas que pueden poner en riesgo la empresa, el trabajo, y toma más conciencia de eso, y eso hace de que la empresa disminuya el riesgo, que pueda continuar operando. Después de tener este tema, de que sea cultural, que permee dentro de la organización, tenemos que tener claro cuáles son nuestros cumplimientos legales como empresa, cuáles son nuestros cumplimientos sectoriales en relación al sector que estamos nosotros y al sector donde están nuestros clientes que nos tienen definidos como proveedores críticos, que para algunos casos, algunas empresas de sectores que están regulados, a ti te definen como proveedor crítico y te piden un sistema de gestión, o si que estás, si quieres un proveedor no crítico, a veces te dejan pasar y no te auditan ni cosas por el estilo. Está el cumplimiento con los clientes, que son las expectativas que el cliente tiene con respecto a tus servicios. Si tu servicio es tecnológico o cosas por el estilo, que viene de cumplimiento de la calidad con una certificación 9001, básicamente, que es muy parecida a la de ciberseguridad, pero en cuanto a cómo se trata el sistema de gestión. Y en la seguridad holística, que se centra en el medio, te dice, considera todo lo de arriba, pero no pierdas foco con la seguridad física y la ciberseguridad. Y la seguridad física y la ciberseguridad ya tratamos un poco de qué es. Si como buenos seres humanos buscamos patrones de semejanza, la ISO, la 27001 creo que es el tema de resguardo de las personas a nivel físico, tiene un oficial de seguridad para cumplimiento de esa normativa y una certificación 27001 de seguridad de la información, también tiene un oficial de seguridad que hace cumplimiento de este tema. Y en lo físico, las empresas medianas o grandes que están metidas en esto tienen un equipo de seguridad que maneja los elementos de seguridad, la entrega de elementos de seguridad para la gente, ¿cómo que se llama esto? La accidentabilidad, por el estilo. Y las empresas, por otro lado, tienen el equipo de ciberseguridad, que básicamente ambos equipos trabajan para que los incidentes no ocurran. Mientras menos cosas ocurran, más exitoso es el departamento. ¿Ya? Y bajando eso, teniendo la claridad con respecto a eso, viene la matriz de riesgo, ¿ya? Que tiene que ver con la gestión de riesgos tanto físicos como cibernéticos y el proceso de mejora continua, que era el que se hablaba, que era que se propone algo tan simple como un plan de gestión anual, donde se hacen las revisiones de riesgo, se hacen las auditorías y cosas por el estilo, para ir dándole vida a este proceso. También identificando los procesos críticos de la empresa, se manejan los riesgos de una manera un poco más específica. Quizás se entra en mayor detalle, se generan un subgrupo de trabajo que una vez que se identificó un riesgo de un proceso crítico dentro de la matriz de riesgo, si bien después se hacen reuniones de trabajo para manejar los riesgos, a veces se establecen protocolos un poco más rigurosos para tratar riesgos de procesos críticos, recursos humanos, externos, asesoría. Y posteriormente está el concepto de manejar la continuidad del negocio. O sea, cuando hablamos de continuidad de negocio, están las dos cosas. Yo me protejo para que no me hackeen y poder seguir operando, pero si me hackean, ¿qué es lo que hago? O tengo cualquier problema de seguridad, ¿qué es lo que hago
para recuperarme lo antes posible. Y ahí nacen terminologías que siempre son bien, Rodrigo, ¿cómo se llama? El RTO, el RPO. El RTO, el RPO, donde uno dice cuál es el tiempo máximo donde yo puedo estar no operativo sin que se afecte demasiado el negocio y cosas por el estilo, que son métricas que van de la mano con todos los esfuerzos que tiene que hacer la empresa para decir cuánto invierte en seguridad para poder lograr los mínimos posibles para que el negocio, como decimos en el buen chileno, no se vaya a la chuña, no se vaya, no quiebre, o no tenga una pérdida importante de clientes que lo haga tener problemas de rentabilidad, y eso también atente contra la continuidad del negocio. Después, y un poco paralelo, que tiene que ver un poco con el cumplimiento legal, está el modelo de prevención del delito, que es un esquema de capacitación, de cambio de políticas culturales, de normativas dentro de la empresa, que podría hacer de que todo este tema la empresa podría estar un poco más preparada frente a incidentes que pueden haber, desde alguien de la empresa que hackeó hacia afuera y cosas por el estilo, y básicamente apuntando a la continuidad del negocio, de que la empresa no tenga problemas por cosas que hacen terceros en sus dependencias. Y todo esto genera normas, reglamentos, contratos, cumplimiento normativo, revisión de la alta dirección, auditoría y pruebas de penetración, como les contaba. Entonces, baja la entropía comprando soluciones que ofrecen más seguridad sin tener una política ni seguimiento de los riesgos de mi negocio. No lo voy a responder por ustedes. Pero no sé si alguien puede dar algún comentario en el chat con respecto a si cree que esto ayuda a bajar la entropía, la duda de... Deberíamos haber puesto ahí ¿cómo se llama? Una encuesta. A mi juicio, sí baja la entropía. Bueno, la seguridad para grandes empresas. Aquí está la pregunta. Entendiendo que es una empresa con varias locaciones, varios activos tecnológicos, la cultura es lo esencial y junto a grandes esfuerzos y presupuestos para cubrir las áreas necesarias. Hoy en día las grandes empresas, y esta es una máxima que tienen las grandes empresas, que saben que mientras más invierten en tecnología, más competitivas son. Por lo cual, invierten mucho en tecnología y tienen más activos y tienen más cosas que proteger. Entonces, poniéndonos en el concepto de una gran empresa, los elementos que la gran empresa tiene que manejar para tener elementos de resiliencia, en cuanto a la WAN, y aquí un poco me voy a poner un poco más técnico, la WAN habla de la seguridad que nosotros tenemos hacia afuera, de afuera hacia adentro. Ellos tienen que invertir en plataformas de calificación de ciberseguridad. Yo nunca lo he visto en una empresa mediana ni en una gran crecimiento, lo he visto solamente en las grandes empresas que se contratan servicios, plataformas como servicio que mantienen a tu empresa en una calificación de seguridad con respecto a las otras empresas del rubro. Se hacen análisis de riesgo en relación a los activos que están expuestos hacia Internet y te va diciendo qué problemas podrías tener tú con respecto a la seguridad. Un servicio bastante caro, más o menos una plataforma de esa cuesta 20 millones al año sin gestión, puro software, pero son alimentos que se consideran. Los otros son las pruebas de penetración. Muy pocas empresas medianas y grandes crecimientos hacen pruebas de penetración, pero las grandes compañías hacen pruebas de penetración donde contratan a terceros que sin entregarle mayores detalles, le dice, ok, te autorizo para que hagas pruebas de penetración, hacemos un acuerdo, y después ellos llegan con un reporte y dicen, ¿sabes qué? Pude, no pude, y aparte estas son tus falencias, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo otro que también se maneja las grandes empresas, y lo vi pasar hace poco en una licitación o solicitud de cotización que vi en consultoría, que es la protección de ataques de DDoS. Uno como empresa no puede protegerse de un ataque de denegación de servicio que sea. Los ataques de DDoS son provistos por los proveedores de Internet, principalmente por los proveedores de tipo 1 o de tipo 2, que tienen elementos de black hole, que se llama, o de filtro de ataque de DDoS. No existe en ningún lado una empresa que por sí misma, que ponga un firewall, un router, un switch, que pueda controlar un ataque de denegación de servicio. Y los ataques de denegación de servicio son bastante comunes. Cuando pasan, son bastante malos, porque indisponibilizan a la empresa en su totalidad en la conexión hacia Internet. Entonces, lo que hacen las empresas grandes es que contratan proveedores de Internet que le entregan protección contra ataques de DDoS. Ese es un tema, podríamos hacer un webinar algún día de DDoS. Y lo otro es el cifrado de datos que van a la WAN. Básicamente, muchos lo conocemos como la VPN, los túneles virtuales que viajan encriptados, cosas por el estilo, pero también van de la mano con cambiarse de IPv4 a IPv6, que IPv4 tiene muchas cosas que viajan no encriptadas, y IPv6 por sí viaja todo encriptado. Es más difícil hacer una intercepción de información en IPv6 que en IPv4. Y aquí ya entramos a los elementos del firewall que lo manejan empresas chicas. El router de la casa que nos pone el proveedor de internet es un firewall, entre comillas. Y desde ahí tenemos la eternidad hasta las soluciones más complejas que van variando en capacidad, tienen las herramientas de inspección de paquetes, que se le llaman los Next Generation Firewalls, con soluciones de análisis de paquetes en sí. Están lo que es prevención de intrusión. Cuando hablamos también de inspección de paquetes, lo que se hace es que internamente dentro de la empresa se leen los paquetes de lo que está pasando dentro. Así como se hace una calificación o lectura desde la WAM, se hace desde el firewall. Y ahí vienen muchos conceptos, que es el control de acceso, encriptación y autentificación, el filtrado de contenido, la protección contra malware y amenazas avanzadas, el monitoreo de la repostería. Tenemos una pregunta. Ajá. ¿Ya tienen implementado servicio IPv6 para sus servidores? Hoy en día no hemos implementado ningún servidor IPv6. Nosotros estamos en la categoría de Dual Stack, que significa que nuestros routers están con IPv4 y IPv6. Y si algún cliente quisiera que le habilitáramos IPv6, lo podemos hacer, pero no está resuelto el tema de que conviva con IPv4. Si estuviera Juan Pablo acá, me podría decir más o menos cuándo, pero yo creo que en los próximos meses vamos a tener solucionado el tema de que IPv6 converse con IPv4. Pero ya tenemos nuestros segmentos de IPv6 y ahí parece que ya alguien ya hablaron. Sí, ya tenemos un server arriba, ese panel con IPv6 que lo estábamos probando. Pero en Dual Stack ya estamos listos. Perfecto. Juan Pablo Buller es el gerente de infraestructura tecnológica, básicamente el dueño del data center. Así que... De la infraestructura. Gracias Juan Pablo por tu intervención. Oye, Juan Pablo, aprovecho de preguntarte, cuando a un servidor nosotros ya le estamos poniendo IPv6, ¿también lo del mundo IPv4? Eso estamos viéndolo, es un tema que tenemos abierto todavía. De aquí a un mes estará, yo creo. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, nosotros estamos en un proceso de IPv6 básicamente por eso, porque la estructura de IPv4, Chile no está muy avanzado en IPv6 porque tenemos disponibilidades de IP, pero el tema de IPv6 va a ir mutando más por el tema de la seguridad que por la indisponibilidad de números IPv4. Así que es algo que le estamos dando fuerte.
Chile está, si bien tenemos los mayores anchos de banda, una de las mejores redes interconectadas, puntos de intercambio de tráfico, etcétera, etcétera, somos los más chicos en implementación de IPv6 y nos estamos poniendo las pilas a todos los ISP en Chile. Ya, avanzo. De ahí, esa fue Philips, ¿cierto? Esperamos haber podido responder la pregunta de Philips. Con respecto a los elementos de la LAN, también se hacen calificaciones de ciberseguridad interna, así como se hacen calificaciones de ciberseguridad a nivel de la web. Aquí estamos hablando de una gran empresa. Es como el DD que ellos tienen. También tienen gestión de identidad de acceso. O sea, no es llegar y conectarse con un computador en una puerta del switch y obtener un IP por DHCP o ponerse una IP a mano, no funciona así. Eso va de la mano con el control de acceso a la red, que es el NAC. También hay plataformas de monitoreo y detección de intrusiones que están monitoreando, donde dicen, oye, en el computador tanto hay un comportamiento anómalo, parece ser que hay un intruso que está haciendo actividades no comunes dentro de la red. También establecen firewalls internos, no solamente un firewall hacia Internet, sino que hay firewall hacia redes internas de la compañía. Hacen segmentación de redes, aislación de usuarios y zonas seguras. O sea, no, nosotros en las empresas chicas y en las medianas estamos acostumbrados a ver de que están todos metidos en una misma red, la impresora, los teléfonos, los servidores, la red de visita y cosas por el estilo. Las grandes empresas con potenciales problemas de seguridad no. Potenciales problemas de seguridad no porque no los estén tratando, sino que son targets de seguridad. Hay protección contra malwares internas, aparte de las que ofrece el firewall de Word hacia afuera, y también manejan cifrado de datos que viajan en la LAN. No necesariamente porque están en la LAN se despreocupan de que la información no pueda ser interceptada. Con respecto a los elementos de usuario, se hacen simulaciones de pitching. Hay empresas especializadas que tú las contratas y le dan los correos electrónicos de la gente que trabaja contigo y ellos mandan mail haciéndose pasar por gente y le dicen, oye, te engañamos. O llega un reporte de 100 personas en tu empresa, pudimos engañar a 2. Eso no es para echar a la persona ni para hacerle bullying, sino que es para ver qué tan bien funciona la cultura organizacional con respecto al pitch. Y si hay personas, se les refuerza, se les explica, y también es como educativo. La gestión de dispositivos y aplicaciones centralizadamente, que tiene que ver con que la empresa que le entrega computador y dispositivos a los usuarios lo maneja desde una plataforma central que hace de que obligue a los usuarios, por ejemplo, a que estén con sus parches actualizados. Cuando las empresas no tienen sistemas centralizados, le entregan computadores a algunas personas y a veces esas personas pueden tener ese computador 2 años sin aplicar las actualizaciones. Y se conectan a IPs públicas, red de Wi-Fi de un café o de lo que sea. Y ese equipo puede ser un potencial problema dentro de la red cuando vuelva a la empresa. Hacen, bueno, respaldos de contenido, gestiones de contraseña, donde obligan a los usuarios cada cierto tiempo a cambiar las contraseñas, de que las plataformas no tengan contraseñas simples. También gestionan los antivirus, anti-malware y de ransomware, haciendo de que las plataformas se mantengan actualizadas y fuerzan, como mencioné anteriormente, la actualización de los software y de los sistemas operativos. Con respecto a los elementos de administración, se manejan los conceptos de multifactorial para la autentificación y el ingreso a redes críticas de SOC, que básicamente es como separar las redes de la gente que administra la seguridad de la empresa. Y en lo que es elementos en servidores, se mantienen los sistemas operativos actualizados, que normalmente también se manejan con un sistema de gestión de servidores, donde
Cuando hay mucho activo de servidores, el administrador le puede decir, oye, de tu activo de servidores, de los 30, 40 servidores, este es el estado de las actualizaciones, también de los antivirus y antimalware y la protección física y monitoreo del equipamiento. ¿Ya? Una empresa grande que tiene servidores propios, que por tendencia uno dice que va todo a la nube, pero la realidad dice que hay cosas que están en la nube pública, otras en nubes privadas y otras en on-premise. Una empresa grande normalmente tiene ese mix de cosas y dentro de los elementos del servidor se preocupa mucho de la protección física, de que donde estén los servidores no pase el típico problema que tiene una empresa mediana o chica que se le cortó la luz y se quedó sin energía, o alguien fue a limpiar y apretó el botón de power, o pasó a llegar el cordón eléctrico, y cosas por el estilo. Y con respecto a los elementos en aplicativos de servidores, son aplicativos con protección de inyección de código. Cuando hablamos de elementos de aplicativos de servidores, son los software propios que tiene la empresa. Implementan autentificación multifactorial y hacen uso de APIs cortafuego. Hace 5 o 10 años, para ser un poco más amplio, las empresas que tienen software, las grandes sobre todo, se interconectan con otras herramientas de terceros, ya sea para autentificación de factura electrónica, para obtener alguna integración con entidades gubernamentales y cosas por el estilo. Y hay algunas que, bueno, a nivel de grande empresa gubernamental ya todos funcionan por APIs, pero hay algunas empresas que se interconectan con otras plataformas que no son por API, pero se ocupa el concepto de API cortafuego para que toda la información que va de un lado a otro entre sistemas esté más seguro. Con respecto al plan de recuperación ante desastres, que lo hablamos arriba, que es el plan o sea, el sistema de continuidad operacional, es algo que en las empresas grandes analizan el impacto del negocio. El RTO que decía Rodrigo, evalúan los riesgos, tienen estrategias de recuperación. Hoy, ¿qué pasa si se nos cae la nube? ¿Qué pasa si se nos cae este enlace? ¿Qué pasa si se incendia esta locación? Y para todo tienen procedimientos de recuperación y hacen pruebas y mantenimiento. O sea, no sacamos nada con tener estrategias de recuperación y procedimientos de recuperación si no se hacen pruebas de estas plataformas. Y bueno, y el mantenimiento tiene que ver un poco también con eso. Entonces, como para ir cerrando un poco esto, los directorios tienen un gerente de tecnología o un jefe de tecnología, y lo ideal es que el sistema de gestión de la seguridad, la información y la continuidad operacional dependa del gerente de tecnología. Si bien es algo que lo tiene que manejar la alta dirección, en la realidad es algo que se delega en esta área y va apoyado en las grandes empresas en un oficial de seguridad, que no necesariamente es una persona que sea alguien que sabe meter las manos en los routers o configurar firewall, sino que el oficial de seguridad se preocupa de que el sistema de gestión opere, porque dentro de los sistemas de gestión se maneja mucho el concepto de las no conformidades, oportunidad de mejora o incidentes de seguridad. Y también está, bueno, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es el que ejecuta las acciones en relación a los riesgos y que normalmente también es el que le da continuidad al negocio del día a día dentro de una empresa. Y este sistema además tiene auditores externos, que son los que hablábamos para darle continuidad, la mejora continua del sistema. La identificación de los proveedores críticos, donde dependiendo de cada empresa, se le hacen políticas de cómo relacionarse con proveedores críticos, porque un proveedor crítico se define normalmente cuando es alguien que puede afectar la continuidad de operación de una parte o de la totalidad del negocio, ¿cierto? Y con respecto a la gestión de riesgo que se maneja con el equipo de trabajo,
se trabaja el plan de ciberseguridad, el plan de recuperación ante desastre, y eso se puede hacer con el equipo de trabajo, con una subdivisión de equipo de ciberseguridad o con el mismo equipo de trabajo, y se busca apoyo con el hacking ético. Yo todo este rato he hablado como de grandes empresas, lo digo para que se entienda la dimensión de cómo es lo máximo que hay que tratar. Obviamente cuando ya somos empresas grandes en crecimiento, medianas en crecimiento, este tema es más o menos el mismo, pero se juntan elementos. El mismo equipo de ciberseguridad hace el plan de recuperación ante desastre, el mismo equipo de trabajo está conformado por alguien del equipo de seguridad, el oficial de seguridad quizás el rol lo puede tomar el gerente de tecnología o lo subcontratan o contratan una persona interna. Es así como funciona un poco el esquema. Y bueno, el hacking ético tiene que ser idealmente externo. Y eso es en cuanto a mi presentación por el momento. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido en el chat, mientras Rodrigo se prepara para exponer. ¿Te sirve más agua, Rodrigo? No, estoy bien. Vale. Me comentan si ya están viendo la presentación, si pueden verlo en el chat. En el chat veo al tiro. ¿Se ve tu presentación? Sí, Gracias. ahí, sí. Ahí Kevin sí se ve. Bueno, en la presentación que voy a abordar ahora van a tocarse algunos temas, no sé si algunos temas similares dentro de lo que vimos en la presentación anterior, que es muy completa respecto a lo que significa el sistema holístico y definiciones claras desde cuáles son todas las perspectivas desde que tenemos que ver la seguridad y que le tomemos el peso a ese tipo de perspectivas. Bueno, acá nosotros en Chile tenemos que entender de que estamos en una situación favorable a nivel tecnológico. Dentro de la región estamos transformándolo en un polo tecnológico. En el diario financiero, a fecha de marzo, habla de que los data centers en Chile llegaron a tener 193 megawatts de generación, lo que implica un aumento de 456%. Esa parte no se está viendo. No, ¿Sí? Ah, ya, sorry. Y esa situación lo que dice es que estando mejor en tecnología, y eso quienes hemos tenido la suerte de a veces visitar por trabajo, vacaciones, otros países de la región, se nota la diferencia a nivel tecnológico en lo que es Chile. Y eso implica, para bien o para mal, que muchas miradas a nivel de inversión se están dando en Chile, dado eso, lo que también implica de que hay mayores ataques hacia Chile por lo mismo. Esto ha salido en prensa nacional también. Busqué datos del 2023 para hacer el año calendario completo. Bueno, en 2023 ocurrieron más de 740.000 ciberataques en Chile, y del total de los ataques, en más de 26.000 incidentes se descubrió coordinación de varios hackers. Esto es coordinación de personas, coordinación de bots, por lo que se ve de que existe un interés en atacar todos los recursos tecnológicos o la mayoría de los recursos tecnológicos que existan en Chile. Se descubrieron más de 6.623 tipos distintos de ransomware, y luego de Brasil y México somos el país con mayor cantidad de ciberataques, siendo que no somos el que tiene la mayor población en la región. Entonces, el hecho de ser un polo tecnológico y ir avanzando en el desarrollo del país implica también que tenemos que empezar a segurizar todo lo que tiene que ver la informática y la información de nuestros negocios. Volviendo o apelando a lo que hablaba Eduardo en su presentación, de que la seguridad de la información es algo más global que la informática. Los tipos de ciberataques más comunes son el ransomware, el DDoS y el phishing, que era lo que nos preguntaban también en el chat. Ransomware, para quienes no saben, ware viene de malware, y ransom tiene que ver con rescate. Básicamente es todas estas noticias que hemos visto que a veces se realizan ataques a sistemas informáticos en Chile, donde se encripta toda la información y piden
plata de rescate para poder liberar esa información en base, la mayoría de las veces, vía criptomoneda. El ataque de DOS es el ataque de negación de servicios que se vio en la presentación anterior, y lo importante acá es que, bueno, resumiendo de nuevo lo que es este ataque, es un sistema distribuido, o sea, es un ataque distribuido de denegación de servicios. Eso significa la sigla. Y esta denegación de servicios lo que hace es que en realidad tú tienes un sinnúmero de atacantes que tratan de usar el servicio o atacan un IP que tiene algún servicio, algún servidor informático, y no es capaz de abordar tantas solicitudes de servicio que finalmente se llega a caer el sistema. Entonces, para poder abordar ese tipo de cosas, bueno, lo que hacen los atacantes es que no solamente ocupan personas coordinadas, sino que se ocupan bots. Y hoy en día cualquier sistema, cualquier equipo, cualquier dispositivo que se conecte a Internet es posible víctima de tener un bot que haga este tipo de ataque. Y desde la lavadora que se conecta a Internet hasta la, ¿cómo se llama?, la aspiradora que anda girando en la casa, se han visto que han tenido bots adentro que realizan ataques de repente. Por lo tanto, es bueno también contar y tener considerado ese tipo de ataques. Y el phishing, que fue lo que conversé ya en la presentación anterior, que dice relación con cómo una persona en una organización cae dentro de una trampa donde puede haber un correo con un mail, básicamente que se hace pasar por alguna persona, no chequeamos bien cuál es el origen y entregamos información importante. Este año hubo una noticia de una empresa que hacía arriendo de vehículos a empresas. Una persona se hizo pasar por cliente, arrendó más de 10 vehículos, si no me equivoco, y se arrancó con los vehículos a otro país. Entonces, algo que está pasando en el país, y por lo tanto es fundamental educar. De nuevo, de la presentación anterior, la normativa chilena. Nosotros ya teníamos las leyes que decían relación con la protección de la vida privada y la protección de datos personales. También existía la ley de delito informático, pero hace muy poco salió la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antiguamente, para una empresa, si es que algún trabajador robaba la información para hacer mal uso de eso, era el trabajador el único que era responsable penal. Hoy en día, la persona jurídica, esto es la empresa, el empleador de esa persona, también es responsable. Por lo tanto, no basta solamente con entregar información de lo que no se debe hacer, sino que tenemos que tratar de tener prevención respecto a estos delitos. Y la última ley, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, donde verá también cuáles son las acciones que tienen que tener las distintas empresas e instituciones para informar también sobre estos ataques y empezar a tener una visión país respecto a esto. Ahora, ¿por dónde empezar? Porque nosotros nos encontramos en realidades en Chile, dado todo este contexto, donde tenemos empresas de más de 500 trabajadores que todavía tienen más del 50% de los sistemas operativos de sus computadores no actualizados, o a veces pirateados, o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo parto? Si es que veo en la compañía, ya sea porque soy parte del directorio, dueño, o soy el del área de informática, para ver estos temas. Lo primero que decimos es, compra un firewall. Y es lo más rápido y lo más común de decir. Compra el firewall, pero también la pregunta es, ¿qué firewall? La gracia de este cortafuegos es que en la oficina de la empresa, las personas que estén afuera no pueden acceder directamente a los recursos que estén adentro. Entonces me estoy protegiendo a través del borde. ¿Pero qué tipo de firewall? Hace 10 años, los firewalls, por ejemplo, básicos, relativamente económicos, uno ponía, quiero bloquear que las personas se metan a YouTube, y bloqueabas la palabra YouTube y ya te asegurabas que cualquier cosa que tuviese YouTube no iba a navegar. Pero hoy en día todas las informaciones están viajando encriptadas, incluso las informaciones de atacantes viajan encriptadas. Entonces, por ejemplo, si uno se mete a YouTube, uno puede ver en el navegador que aparece el candado. Eso quiere decir que está vía HTTPS. Esa información es encriptada. Un firewall de hace 10 años que no tenga actualización de licencia, o sea, que no permita ver ese tipo de cosas, no va a saber cómo se bloquea ese tipo de páginas. Y así todos los distintos tipos de ataques. Pero supongamos que tenemos un firewall actualizado, que tenemos el último firewall que es de nueva generación, que permite hacer inspección de paquetes, que permite analizar tráfico y llevarlo a un sandbox para poder determinar si es que ese tráfico es ataque o no. Y supongamos que todo eso funciona a la perfección. Bueno, hoy en día las realidades de las empresas cambiaron hace 10, 15 años.
las empresas no solamente consumen servicios que están dentro de la oficina, sino que también consumen servicios que están fuera de la oficina. Y también tengo usuarios que se están conectando en sus casas o en otros lugares a acceder a los servicios informáticos que pueden estar dentro de la oficina y fuera de la oficina. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo a mi usuario interno detrás del firewall, puedo resolver muchos de esos casos de seguridad, pero esta persona que va a trabajar a su casa y después vuelve, por ejemplo, en su casa pudo haber entrado algún malware a su dispositivo y al entrar de nuevo a la oficina va a empezar a infectar horizontalmente a los otros dispositivos que hayan en la red. Y el firewall no se va a enterar porque no, esta comunicación horizontal, o sea, entre la misma red, no se necesita acceder a Internet para poder infectar lateralmente. Por lo tanto, ya vemos ese tipo de dispositivos, qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa si es que entra una persona y conecta un pendrive en algún computador, un atacante? Hoy se ha visto en otros países donde hay atacantes que entran físicamente a una oficina y ponen un pendrive en cualquier computador que haya en la compañía que nadie se dé cuenta, y si no tiene un sistema que haga prevención sobre eso, ya ingresó un malware a la red. Y eso puede implicar ransomware, puede implicar que los dispositivos, que las empresas no puedan facturar en semanas o días hasta que se haga la recuperación. Porque también el ransomware, una de las características que tiene es que puede dormir en un servidor un año, por ejemplo, y luego un año recién se active. Entonces, si tengo un respaldo del día anterior o tengo un respaldo de hace un mes, tengo que verificar en un ambiente controlado que ese malware no esté o eliminarlo antes de poder sacarlo de producción. Entonces, y si uno ya tiene 5, 10, 15, 20 servidores, ese tiempo empieza a aumentar en cómo restablezco el servicio. Entonces, si no basta solamente con un firewall para poder entregar seguridad a mi oficina, ¿en qué me fijo entonces? ¿Qué más tengo que comprar? Bueno, aquí hay un infograma de la empresa Cisco, que es una marca con la que nosotros trabajamos bastante porque nos da mucha confianza en términos de ciberseguridad, de todos los dispositivos y servicios asociados a la ciberseguridad. Me imagino que lo pusiste para marear. Exacto, entonces, ¿cómo puedo partir? Si que no es solamente un firewall, por ejemplo, aquí tenemos elementos que a veces no nos cuestionamos, al lado izquierdo que habla de passwordless, que eso es poder conectarme a las redes sin utilizar password, porque puede haber un keylogger, o sea, un malware que esté destinado a ver todo lo que escribe una persona en su computador y así capturar los passwords. Como también tengo soluciones para los correos que son avanzadas, porque ya no solo basta con las soluciones que a veces tienen los servidores de correo estándar, sino que es necesario ocupar otro tipo de antivirus, otro tipo de análisis que incluso hoy en día tiene inteligencia artificial. Entonces, tengo un sinnúmero de posibilidades y de equipamiento que me entregan ciberseguridad. Pero el punto es que cada empresa tiene una habilidad diferente. A lo mejor, si es una empresa que solamente tiene usuarios que trabajan desde su casa o tienen una oficina, pero en realidad no hay ningún servicio interno, tal vez no es necesario que tenga un firewall. Tal vez lo que necesita es solamente tener segurizado todo lo que tiene que ver con cómo acceder a los servicios de nube. Entonces, es súper importante realizar un análisis de dónde estoy como empresa, como compañía, cuáles son los servicios que tengo, para poder determinar cuál es la mejor estrategia. Entonces, nuevamente, ¿por dónde empezar? Lo que nosotros proponemos y el servicio que tenemos es un sistema de gestión de la seguridad de la información y continuidad operativa. ¿Por qué? Porque es realmente necesario establecer una visión estratégica de la compañía para ver cómo abordar todos los temas de ciberseguridad. Tener una visión integrada y coordinada de la ciberseguridad. Definir las políticas, los procedimientos, los controles, alinear las medidas de seguridad con los objetivos estratégicos de la empresa, facilitar el cumplimiento de normativa, por ejemplo, no solamente las leyes que vimos recién, pero como veíamos delante, hay empresas que están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, hay empresas de salud que tienen otras normativas específicas, y la mejora continua. ¿Por qué? Porque cada vez los ataques están siendo más sofisticados, y así como tenemos, por ejemplo, la IA, que podríamos hacer otro webinar también al respecto, de cómo se va desarrollando para el beneficio de la empresa, ese mismo beneficio lo están ocupando los atacantes. De hecho, ahora están llamando mucho por teléfono para copiarle la voz a la gente. Exacto. El sistema de gestión de la seguridad de la información y continuidad operativa, si nos centramos solo desde la tecnología, vamos a tener siempre una implementación fragmentada y reactiva sin un plan. O sea, cada vez que alguien me venga a ofrecer un dispositivo nuevo,
voy a contratarlo o decido si lo contrato o no, o no sé si tengo presupuesto o no. Lo que genera brechas de seguridad debido a la falta de cohesión y supervisión adecuada, porque si es que no tengo un plan y no estoy tomando las mejores decisiones para ver qué tiene prioridad a la hora de adquirir soluciones tecnológicas o definir procedimientos asociados, voy a tener fragmentaciones donde los atacantes pueden ingresar sin ningún problema. La idea del sistema de gestión es poder revisarlo no solamente a nivel de la información, como que la información esté corrupta o no bloquee la información, sino que tiene que ver con también la continuidad operativa. Nosotros tratamos de siempre darle importancia al rubro y a las distintas realidades de nuestros clientes, como por ejemplo, una sucursal asociada a la venta en un retail va a tener requerimientos de disponibilidad un fin de semana mayores que una empresa que solo atiende de lunes a viernes, por ejemplo. La cantidad de personas que trabajan en esa sucursal. Hay distintas variables que me van a hacer tomar una decisión u otra a la hora de ver cuál es la mejor solución. La idea es tener una visibilidad completa de la seguridad. Es que a nivel estratégico, este equipo de trabajo que trabaja en este sistema de gestión tenga la visión de en qué estamos. O sea, la situación actual de la ciberseguridad y de la seguridad de la información de la empresa y para dónde vamos y cuál es el plan. Tal vez a nivel de presupuesto no voy a tener toda la seguridad en un momento, pero por lo menos sé cuáles son los pasos que estoy teniendo de una forma ordenada. El fomento de la continuidad operacional es que el ataque no solamente es porque estoy perdiendo algunos datos que podría tener respaldados y la conversación llega hasta ahí. Pero ¿qué pasa si es que eso implica que voy a estar una semana sin servicio, 2 semanas? Para las realidades de distintas compañías puede ser incluso implicar la quiebra. Alineamientos con normativas globales. Por ejemplo, hace un par de meses nos tocó ir a visitar a una empresa que trabajaba en desarrollos industriales, donde ya las licitaciones estaban pidiendo de que para participar había que tener ISO 27001 o te daban un beneficio de la licitación por tener la ISO, siendo que no tiene nada que ver con informática el rubro de esa empresa. Entonces, cada vez estamos yendo hacia allá y tenemos que empezar a tomar esta decisión. Lo queramos o no. Como digo, el país ya tomó una decisión, está tomando decisiones a nivel de temas de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos siendo un polo tecnológico en la región, como les mencioné. Y la planificación eficiente de la seguridad. Esto es adecuarnos a los presupuestos que tenga la compañía, porque cada compañía tiene su propia realidad. Dentro de este servicio tenemos una opcional que es la certificación ISO 27001. Nosotros podemos incluir este servicio de una manera un poco más asociada a la estrategia directa misma, sin pensar en la ISO, como también cumplir con todos los otros mínimos que te pide la ISO 27001 para poder certificarte. ¿Cuál es el equipo de trabajo que ofrece Tecnovera para abordar este sistema de gestión? Nosotros incluimos un oficial de seguridad, en el caso, un consultor, un especialista de ciberseguridad, o sea, 2 especialistas de ciberseguridad, y como opcional un consultor externo con vasta experiencia haciendo certificaciones específicas ISO 27001 dentro del equipo, pero desde el cliente es importante tener un responsable del sistema de gestión, como cualquier sistema de gestión tiene que haber un responsable, pero también tiene que haber un equipo de apoyo interno. Como mencionamos en la presentación anterior y ahora, esto es una definición de la empresa, del directorio hacia todos los estamentos de la misma. Por lo tanto, acá hay información que puede tener un área informática de cuáles son los sistemas informáticos que existen, pero el área financiera tiene algo que decir, el área de ventas tiene algo que decir, todas las áreas finalmente tienen algo que decir respecto a qué cosas son importantes, que a lo mejor un área específica que es, hasta el momento, un proceso de apoyo dentro de una compañía, puede no tener visión de todas esas formas de ver los procesos que tienen todos los otros personales del equipo de apoyo interno. Partimos, sí, siempre todo con un diagnóstico, porque la idea es ver cuál es el estado a la rápida de lo que está la compañía. La idea es poder identificar las brechas de seguridad que existan súper rápidamente con un par de entrevistas, comparar con empresas del mismo rubro, indicar el estado de las operaciones para abordar un sistema de gestión de la seguridad y continuidad operacional. Te entregamos un indicador de cómo está siendo abordada la ciberseguridad en términos lo más objetivo posible. Y
tratar de identificar los riesgos de ciberseguridad que puedan afectar la continuidad operativa, nuevamente de una forma bien por encima. O sea, esto es solamente el diagnóstico y entregamos este informe asociado a eso. Pero la idea es que este insumo entregue herramientas al área informática y también al directorio de entender dónde están y cuáles son los posibles brechas de ataque que pueden haber y lo que implica para la compañía lo que significa ese ataque. Dentro del plan detallado, partimos siempre con una capacitación. La idea es que todos los que van a participar de este sistema en la compañía entiendan cuáles son los roles, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a desarrollar. Vamos a definir las políticas, la política de seguridad de información, una política de riesgos, una política de continuidad operativa. Esto es súper importante porque enseña las directrices que tiene que tener la compañía y todo trabajador respecto a lo que es la seguridad de la información. Levantamiento de activos de información e identificación de procesos críticos. Nuevamente, esto se ve desde la política, pero también desde los activos. Aquí lo que queremos segurizar es la información. Por lo tanto, tenemos que definir todas las formas de información que son relevantes para la compañía y que pueden implicar un riesgo. Se hace ese listado donde se consideran cuáles las sucursales, las ubicaciones, cada uno de esos activos y cada uno de esos sucursales van a tener un RTO o un RPO diferente. Esto quiere decir, ciertas sucursales yo me voy a poder permitir estar abajo un día, 2 días, pero hay ciertas sucursales críticas que no puedo permitirme ni siquiera una hora de estar sin servicio. Por ejemplo, el área de salud. No poder acceder a las fichas clínicas de los pacientes, obviamente eso implica que tiene que estar el servicio disponible en mucho menos tiempo que tal vez una compañía que puede estar un día abajo, sin problema. Y eso va a implicar que los presupuestos que se tengan para abordar esta situación sean diferentes. La matriz de riesgo, levantamiento de riesgo y definición de criticidad. ¿Por qué es importante? Porque en esta mesa se tienen que definir todos los posibles riesgos que puedan haber, incluso los que no se ven en primera instancia, como en el ejemplo que les mostré de compro un firewall y tengo todo cubierto, sino que haciendo esta matriz de riesgo yo puedo darme cuenta de cuáles son las potenciales vulnerabilidades que puede haber. Luego, la implementación y seguimiento de acciones para el tratamiento de riesgo. Todos estos riesgos que identifico, tengo que tener una acción. Esa acción puede ser modificar procedimientos, puede establecer, entregar un nuevo protocolo, tal vez hacer capacitaciones o la compra de equipamiento. La implementación y seguimiento de esas acciones. Siempre tienen que tener un responsable y tenemos que monitorear los avances. Y la auditoría, como mencionaba Eduardo en la presentación anterior, son súper importantes porque necesitamos que alguien externo vea cuál es la situación y nos ponga a prueba. Dentro del marco teórico, el objetivo es establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la seguridad de la información, incluyendo los procesos requeridos con el fin de proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la organización, disminuyendo y mejorando los riesgos. Las políticas que mencionamos, los roles y las responsabilidades, como mencionamos, dentro del sistema de gestión siempre tienen que haber roles y responsables. El tratamiento de los riesgos, cómo los vamos a abordar, y la concienciación, que es súper importante por el caso que yo les hablaba, por ejemplo, del phishing, que en realidad no es solamente el phishing, pero es cómo se transforma en una cultura organizacional el tema de la ciberseguridad. El plan de trabajo que nosotros tenemos es mínimo 1 año, en el deseable a lo menos 2 años, porque en el primer año, viendo las realidades de la empresa, es un trabajo en conjunto. Por lo tanto, hay una capacitación, está la definición de políticas, que eso puede tomar 1 mes, el levantamiento de activos puede tomar meses, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa puede ser menos, la definición de las matrices de riesgo y la implementación y seguimiento de acciones, que eso es, por ejemplo, para el año actual, puedo tomar ciertas decisiones de presupuesto, pero a lo mejor mucho del presupuesto lo tengo que trabajar para el siguiente año, y la auditoría interna. Para que en el segundo año ya empezamos a trabajar con la comunicación y difusión, la revisión de las políticas, revisión del objetivo, revisión de las matrices. ¿Por qué? Porque esto es mejora continua. Es esa filosofía tipo ISO que es la que nosotros queremos implementar. Y bueno, en las auditorías que siempre tienen que ver al finalizar cada uno de estos ciclos. ¿Qué nos diferencia como Tecnoera? Bueno, más de 20 años de experiencia trabajando en soluciones tecnológicas para empresas de diversos rubros y tamaños. Es porque nosotros tenemos un equipo de consultoría que está especializado por rubro, por vertical,
donde podemos ver, en base a la experiencia también, cuáles son las soluciones que más se adecuan para cada rubro y podemos darnos cuenta rápidamente dónde puede haber una brecha o dónde lo estamos haciendo bien y reforzar esa idea. Capacidad de proponer soluciones que se adecúen a los presupuestos y realidades particulares con un plan detallado. Esa es la presentación que teníamos ahora respecto de lo que es el sistema de gestión. Era un doble clic de lo que había en la presentación anterior, que fue súper profunda, y nos gustaría poder recibir algunas preguntas, consultas que tengan respecto de sus realidades de la empresa, qué dudas tienen, cómo lo están abordando hoy día. Nos interesaría saber también sus opiniones. Igual fue eso que no podamos tener a las personas que pueden levantar cámara, pero por el chat se puede hacer. Claro. Nos quedan 20 minutos, terminamos antes. Dice, hola Rodrigo y Eduardo, consulta, ¿qué herramientas, sistema, aplicaciones y métodos utilizan en la auditoría de ciberseguridad? Bueno, dentro de las metodologías van a depender de cuáles sean los, cómo se están abordando cómo se llama la ciberseguridad en una empresa determinada. Entendemos que sí existen distintos tipos de framework donde se pueden hacer este tipo de análisis, pero entendemos también cuáles son las realidades que tenemos. Obviamente, por ejemplo, una empresa de salud va a tener distintos tipos de framework los que vamos a trabajar para poder hacer eso a través de un testing, pero también lo vamos a ver dentro de las realidades que tengo en la oficina, por ejemplo, donde vale la pena o no. Por ejemplo, en el caso donde tenemos usuarios donde solo trabajan con software as a service o infraestructura as a service, donde no tenemos, por ejemplo, sobre todo en software as a service, donde no hay una infraestructura que nosotros podamos tocar, sino que más que nada ver cómo están funcionando los dispositivos de los usuarios. A lo mejor el marco en el que tenemos que desarrollar sea solamente hacer, por ejemplo, phishing ético y cosas por el estilo. De todas maneras, eso lo hacemos también con empresas partners con las que trabajamos en conjunto, y con ellos nosotros definimos cuáles serían las mejores alternativas, pero eso va a depender básicamente de cuál sea la realidad de cada una de las empresas. Sí, es verdad. Y todos ocupan software distinto. Claro. Estos mismos software que yo conversé que ocupan ¿Puedes parar la presentación, Rodrigo, si quieres? Es ese software que se ocupa para hacer el monitoreo de seguridad interno y desde la WAN. Esos se podrían... son distintos. Hay algunos que se instalan en servidores locales, en computadores locales, otros que operan como servicios, como software as a service. Influye mucho en el proveedor que hace el hacking ético. Básicamente en las auditorías, el auditor no viene así como a preguntarte, oye, a ver, muéstrame tus claves, si están fáciles. El auditor básicamente hace una auditoría de sistema de gestión. Ellos ven si es que se están manejando bien las matrices de riesgo, hacen evaluaciones con respecto a lo metodológico. Y las pruebas de penetración se hacen software, se ocupa software múltiple, la verdad. Por acá hay otra pregunta de Fabián Herrera que dice, por Eduardo y Rodrigo, ¿las herramientas de control varían entre IPv4 y IPv6? Efectivamente, a nivel técnico, pero esa es la gracia de abordarlo a través de un sistema de gestión. Es que nosotros primero establecemos las matrices, las políticas, las acciones, los presupuestos, y después, dependiendo de cuál es lo que vamos a abordar, si hay IPv4 o IPv6, cuál es la mejor decisión. Pero lo estamos tomando desde un punto de vista de protocolo y de acción estratégica, más que definir alguna herramienta técnica, porque cada realidad va a variar, como dices tú. O sea, IPv4 y IPv6, respondiendo a la pregunta, sí, efectivamente, pero desde el punto de vista en que lo vemos nosotros, que es de un punto de vista holístico, no. Finalmente, son decisiones estratégicas y de ahí vemos cuáles son las herramientas que podemos tomar. Claro, las herramientas de control efectivamente son cosas que se ejecutan de la identificación de riesgo, de cómo se tratan los riesgos. Y ahí, pues si tú no tienes IPv4, es muy variable, la verdad. Como mostró Rodrigo, ahí hay un popurrí de soluciones gigantes, una sábana que todo va a depender de cuál es tu realidad. Claro. Sí. Nicolás Aranda revisa la pregunta, hola estimados, ¿esas pruebas de penetración las hacen en caja negra, gris o blanca? Bueno, de nuevo depende, porque
Obviamente cuando ya tenemos un sistema de gestión ya avanzado y tenemos ciertas decisiones tecnológicas, obviamente lo hacemos en cierto sentido en caja negra o vemos ataques donde no entregamos absolutamente ninguna información y vemos qué puede pasar. Pero también van a haber momentos en que nosotros vamos a estar desarrollando ciertas implementaciones y ahí obviamente queremos ver la inversión reciente que hicimos. O sea, si estamos recién avanzando, implementando tecnología, vamos a querer enfocar el ataque en esa tecnología. Por ejemplo, nosotros en Tecnoera, comparado con algunos data centers de la región, estamos entregando como base el servicio de Black Hole que viene, ¿cómo se llama?, dentro de los servicios para prevenir el ataque distribuido de negación de servicio. Y estamos ofreciendo un servicio también aparte que tiene que ver con el filtrado dentro de estos ataques. Obviamente, si nosotros levantamos ese servicio como parte de algo crítico que pueda tener la compañía en cuestión, lo que vamos a querer atacar es eso. Vamos a buscar una forma de tocar ese servicio y hacer las pruebas. Pero cuando ya llegamos a completar todo el desarrollo de implementaciones tecnológicas, entonces vamos a hacer ese tipo de ataques donde realmente, mira, con suerte estos son mis IP o este es mi dominio, ve lo que puedes hacer. Y ahí, dependiendo del framework que nosotros estemos ocupando, volviendo a la pregunta anterior, puede ser que incluso vaya una persona a la oficina a tratar de convencer a alguien. Y toda la implementación tecnológica no va a tener ningún sentido si es que no capacitamos a las personas. Entonces, claro, la respuesta es depende, dependiendo de en qué punto estamos dentro de todo Claro, que hay trabajo. hay mucho hacking ético, o sea, hay un popurrí. O sea, yo te aseguro de que, por ejemplo, si se contrata una empresa que hace ataques de denegación de servicio y escogemos a la gran mayoría que está aquí, a todos le va a resultar el ataque de denegación de servicio. Pero eso es lo que andan buscando, porque de repente pueden estar abiertos a ataques de negación de servicio, pero se conectan por una banda ancha y sobreviven. La realidad es demasiado amplia, ¿verdad? Como apoyándote a lo que decís tú. Por eso el sistema de gestión, para atacar la realidad de las empresas, porque si no, si tuviéramos la billetera infinita, podríamos contratar absolutamente todos los hacking éticos que existen y es interminable. Creo que no hay más preguntas por el momento. Ahí vienes. ¿Cuál es el protocolo de defensa y ¿Cuál es el protocolo de defensa y reacción que tiene Tecnoera para sus servicios si estos se ven vulnerados? Bueno, es que nosotros en Tecnoera no, tenemos infraestructura como servicio, telefonía IP, tenemos servicios de internet. Podemos hacer, yo creo que un webinar aparte respecto de planes de continuidad operativa que podemos tener nosotros, porque van a depender necesariamente de cuáles son los tipos de servicios. Sí existe un marco donde también tenemos oficiales de seguridad, tenemos un CECIR, tenemos una estrategia de comunicación versus estrategia de quienes están abordando el ataque. Y yo creo que podríamos hacer un webinar más o menos algo corto de cómo. sí, después explicarle a los Claro. clientes, podríamos hacerlo así, o Claro, de cuáles son nuestras estrategias de abordar, porque también puede servir para que los clientes sepan cuáles son nuestras propias estrategias, pero sí estamos ocupando marcos teóricos asociados a la ISO y también a las buenas prácticas como tener un CECIR Claro. y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahí, para contar una anécdota, ya que nos quedan 12 minutos, sí. Normalmente en estas herramientas que yo puse, que eran de calificación externa, normalmente los proveedores de Internet o de nube y telecomunicaciones somos los que en peor ranking tenemos en Internet. Porque como tenemos un sinfín de clientes y de cosas de clientes que nosotros administramos, otros que no administramos, otros que... O sea, hay un ecosistema de miles de personas, tanto en Tecnoera como en Entel, en Claro, en Amazon, que la calificación de los ISP es mucho inferior frente a, por ejemplo, una calificación de un Falabella. Entonces, pero ¿por qué? Porque normalmente los sistemas de calificación están hechos para calificar a las empresas privadas, no a los ISP. Los ISP nosotros es un mundo totalmente distinto con respecto a lo que tiene una empresa. Nosotros, por ejemplo, tenemos servicios de protección que a nosotros nos protegen fuera del país, cosa que una empresa es muy raro que contrate. Nosotros, si tenemos ataques muy grandes y cosas por el estilo, derivamos el tráfico a Estados Unidos y en Estados Unidos nos filtran y cosas así.
son cosas como muy complejas que normalmente no entran en el ámbito de las empresas privadas. Nosotros tenemos muchos clientes que nos piden IP públicas y por ley y por buenas prácticas, nosotros la IP pública no podemos filtrarla, no podemos hacer bloqueo de paquetes ni nada. Entonces el cliente ahí quien se encarga de la seguridad con respecto a lo que hay detrás de esa IP pública. Es súper amplio ahí el tema. Nosotros tenemos 24 años en este asunto y harta agua corrió debajo del puente, pero tenemos como ciertas cosas de las cuales nos preocupamos que nos dan cierta seguridad. Y voy a ser muy amplio. De partida, la seguridad perimetral. Traten de entrar a la tecnología. Muy difícil. El tema de la seguridad con respecto a la alta disponibilidad de la conectividad nacional e internacional. Eso también es un tema que se aborda constantemente. Nosotros, de hecho, no usamos los típicos enlaces que ocupan las empresas. Nosotros usamos servicios de WDM, de larga distancia y cosas por el estilo, que están protegidos por atrás con ataques de negación de servicio. Tenemos todas las zonas, están respaldadas en otras zonas remotas en caso de que haya un incendio en una zona y tengamos que responder con los datos de las personas, a la vez siendo menos crítico o menos trágico cuando hay clientes que le hacen hacking o ransomware. Muchas veces, y hasta el momento ha sido todas que la hemos podido rescatar de la zona de respaldo, no han habido respaldos infectados. Entonces, hay como ciertas cosas que nosotros implementamos, pero son más para a nivel de servicios cloud, telecomunicaciones, que algo que podría replicar en una empresa. Que algunas empresas lo hacen, pero es muy distinto. Por ejemplo, para nosotros, complementando lo que decía Eduardo, en las empresas de servicio, nosotros nos encontramos con distintas realidades. Por ejemplo, servicios que son gestionados por nosotros y servicios que son gestionados por el cliente. Entonces, por ejemplo, hoy en día, bueno, la empresa de servicio de Internet Limitada, una marca es Tecnoera, que es la que implica consultoría para el diseño de proyectos, que es donde en el área que yo estoy. Pero también tenemos NetExplorer, que es la empresa, el servicio donde la empresa se autogestiona. Entonces, una empresa que se autogestione puede contratar un servidor Linux o un servidor Windows y dejarlo expuesto a Internet sin ninguna regla de seguridad y podría entrar un ransomware por ahí, por ejemplo, hacia esa empresa. ¿Cómo nos protegemos nosotros? Bueno, tenemos estrategias que están y tenemos procedimientos, estrategias, equipamiento y arquitectura que hacen que eso se prevenga y que no infecte al resto de los clientes. Entonces, finalmente, llevando directamente a ese punto, va a depender necesariamente. Tenemos protocolos, tenemos planes de acción que van asociados a los clientes y tenemos protocolos y planes de acción que van asociados a los servicios de nosotros. Y están totalmente separados. Entonces, respondiendo a la pregunta, va a depender de cuál sea el tipo de servicio, cuáles son los planes de acción que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, hay metodologías que nosotros estamos ocupando donde existen cosas que son relevantes. Por ejemplo, la información de los clientes. La información a los clientes. Esto quiere decir comunicar, perdón. Nosotros buscamos siempre tener un canal de comunicación abierto con nuestros clientes cuando existe algún problema, porque entendemos que tiene que haber un equipo, por ejemplo, que esté totalmente dedicado a la resolución del ataque. Y de nuevo, este equipo que puede estar dedicado a la resolución del ataque puede ser para un ataque que sea un servicio específico a un cliente o puede ser algo generalizado con respecto a la infraestructura de nosotros. Entonces tiene que haber un canal de comunicación junto con el equipo que aborda la situación. Luego nosotros entregamos reportería respecto a cuál fue el ataque, cuáles fueron las acciones, el plan de acción, la mitigación, si es que se puede, o la eliminación de la vulnerabilidad, si es que se puede también. Entonces, va a depender y tenemos los controles bien definidos. Por lo tanto, yo creo que más me convence el tema de hacer un webinar al respecto de cómo guardamos ese tipo de preguntas que son más al hueso y respecto, como dice, detalle. Y sobre todo también para hablar de los frameworks, los distintos frameworks, cuáles son los que estamos ocupando para el tema de como herramienta tecnológica para hacer ese tipo de auditoría, pero también cuáles son los procesos y los procedimientos que estamos utilizando, pero siempre bien asociado a la ISO, a las buenas prácticas, a tener un CSIRT interno
Sí, eso es como que me un desayuno más que un webinar. Igual de alguna manera la matriz de riesgo y esas cosas son también un poco información confidencial. Hay una pregunta que hizo Carlos, que pregunta si es un desafío pagado. Me imagino que con respecto al hacking ético, los desafíos pagados, para que todos entiendan, son estos de pagar recompensa por encontrar vulnerabilidades. Yo por lo menos nunca he visto a alguien que contrate un desafío pagado acá en Chile. Yo sé que lo hacen las grandes empresas, o sea, Google, PayPal, que tienen un área muy fuerte de ciberseguridad, hacen desafíos pagados de vulnerabilidades. Claro que ellos también desarrollan código. Claro. Entonces, como que aplica mucho a eso, para el norte que tenemos nosotros, que es más servicio y que es más infraestructura, donde tenemos clientes que incluso nosotros administramos su red. Más que ese tipo de desafíos, nosotros preferimos utilizar partners especializados en ataque, cosa que tienen todo un diccionario de formas de ataque y, de nuevo, dependiendo de cuál es la realidad de la empresa, en qué parte estamos en el plan, para poder hacer ese tipo Porque de... si tú ocupas un desafío pagado, puedes poner una oferta en internet. Oye, pago, voy a inventar $1.000 por vulnerabilidad detectada. Imagínate que te detectan $1.000.000 que tenéis que pagar. Y no sé, quizás estoy exagerando, pueden haber límites, ¿cachai? Pues hasta 5.000. Pero ya en la práctica es igual, es peligroso si es que tú no tienes un área de seguridad interna, porque te ponen el radar del hacking. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Por eso, en un sistema de gestión, tú puedes decidir si haces algo pagado o no pagado, pero con una toma de dirección del directorio. Como dice Rodrigo, si nosotros fuéramos desarrolladores de código, tuviéramos una plataforma web y como muy intensiva, que la ocupan millones de personas como Google, estaría totalmente de acuerdo con hacer algo así. Ahí se están anotando. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar. Muchas gracias por las preguntas. Son súper importantes para poder hacerlo esto más dinámico, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que en unos 2 o 3 días la grabación va a estar en la página web, en la misma invitación del webinar. Les agradecemos a todos los que participaron. Gracias, Rodrigo, por la colaboración. Gracias por la colaboración. Y a todos los que están conectados. Así que nos estaríamos despidiendo. Hasta la próxima.